Bueno, entonces para hallar la resultante acá, pues lo primero es expresar el vector f1 y el vector f2 en sus componentes cartesianas. El vector f1 está en el plano YZ, por lo tanto la componente en X es 0. Y está un triángulo que me lo está guiando. Ese triángulo acá, vamos a llamarlo alfa. Ese angulito ahí alfa. Y entonces, como siempre, seno de alfa es igual del triangulito pequeño a 7 25avos. Y el coseno de alfa en el triangulito pequeño que acabamos de marcar, 24 25avos. Sin necesidad de hallar el ángulo, ¿no? Listo. Ahora sacamos las dos componentes. Ese alfa que dibujamos en el triangulito pequeño es este mismo alfa de acá. Y dibujamos las componentes del vector f1. Entonces las componentes del vector f1 son esta componente y esta componente. Esta es F1, la vertical es F1Z y esta horizontal es F1Y. Está paralela al eje Y. La hipotenusa pues es F1, las 630 libras que están ahí. Esta es la hipotenusa. Y entonces lo mismo, tomamos el triángulo de fuerzas y decimos que F1Z es el cateto adyacente en el triángulo. Luego va con coseno. Entonces será la hipotenusa, que son 630 libras, por el coseno de ese angulito que lo hemos llamado alfa. Pero ya tenemos que el coseno de alfa es 24 25avos. Entonces aquí de una vez podemos colocar por 24 25avos. Luego F1Z nos da 604,8 libras. Y F1Y, que es el cateto opuesto en el triangulito de fuerzas, son las 630 libras. Por ser el opuesto es por seno, pero ya tenemos que el seno de alfa es 7 25avos. Entonces por 7 25avos, F1 en Y, 176,4 libras. Bueno, y la tercera componente, como está en el plano YZ, la tercera componente es 0. Luego el vector F lo voy a expresar como vector F1. Vector F1 lo voy a expresar como el valor de su componente en Y, que es 0. Más, bueno, entonces de una vez saquemos los signos. Como la componente en J va hacia el lado positivo, ¿cierto? O sea, esta flechita apunta en la misma dirección del eje Y positivo. Entonces aquí serán más 176,4 libras en J. Y la componente en Z apunta hacia el lado negativo. Entonces tendremos menos 604,8 libras y estas en K. Y ese es el vector F1 expresado en forma vectorial cartesiana. Muy sencillo, lo único que tuvimos que hacer es apoyarnos en los dos triángulos, en el triángulo de distancia y en el triángulo de fuerzas. Listo, ahora vamos con el vector F2. Entonces las tres componentes las vamos a obtener. F2X como F por coseno de alfa, F2Y F por coseno de beta y F2Z F por coseno de gamma. O sea, por los ángulos directores. La magnitud del vector por el coseno del ángulo director de cada eje me da cada componente. Entonces en la primera vamos a tener el valor de la magnitud de F, me la dan, en el problema son 250 libras. Entonces 250 libras por el coseno de
alfa está acá y es este ángulo, 60 grados. El que forma el eje X con el vector. Pues por coseno de 60 grados. De aquí se obtiene que F2X es 125 libras. Para F2Y lo mismo, 250 libras. Solo que ahora el ángulo es desde acá hasta acá, desde el eje Y, beta, ¿no? Beta es el ángulo desde el eje Y hasta el vector. Este es alfa. Entonces por coseno de 135 grados, luego F2Y nos da menos 176,8 libras. Bueno, F2Y negativa porque ya vemos que la componente de F2 hacia la Y pasa de 90 grados. Y F2Z son las mismas 250 libras por el coseno de gamma. Entonces gamma es este ángulo. Como gamma es 60 grados también, entonces F2Z es igual a 125 libras. Listo, tenemos las tres componentes de la fuerza F2. Luego ahora sí decimos que nuestra fuerza F2 como vector es igual a 125 en dirección Y, fíjense que automáticamente dan los signos, menos 176,8 en dirección J, más 125 en dirección K. Toda esta fuerza está medida en libras. Bueno, como ya tengo la fuerza 2 también en componentes IJK, ya puedo hallar la resultante de F1 más F2. Entonces, R la vamos a llamar la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Y entonces el vector resultante es, la I de la fuerza 1 es 0 y la I de la fuerza 2 es 125. 0 más 125 pues 125 en I. La J es 176,4, entonces más 176,4, que es la componente en J de la fuerza 1, menos 176,8, que es la componente en J de la fuerza 2, más las componentes en K, menos 604,8 libras. Bueno, todo esto son libras. Más 125. Esto es en K. Esto es en K y estas son libras. Luego el vector resultante, bueno, quizá por decimales perdimos aproximación. Parece que el vector aquí resultante debe ser 0. Menos la resultante en la K, coma 2 libras. Bueno, y ahí está el vector resultante y está expresado en forma vectorial cartesiana. Falta la K aquí. Bueno, los ángulos del vector resultante. Para poder hallarlos, primero tenemos que hallar la magnitud del vector resultante. Entonces la magnitud del vector resultante es la raíz cuadrada de 125 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 479,2 al cuadrado. ¿Qué esto nos dio?
495.2 libras. Ahora sí los ángulos, entonces vamos con el ángulo alfa. Coseno a la menos 1 de la componente en X, que es 125 sobre 495,2. Como son libras y libras se les va a cancelar. Beta igual coseno a la menos 1 de 0 sobre 495,2 y gamma igual a coseno a la menos 1 de menos 479,2 dividido entre 495,2. Bueno, al hacer operaciones tenemos que alfa igual 75,3 grados, que beta igual a 90 grados, ¿no? Porque me queda 0, el coseno vale 0 en 90 grados, y gamma igual a 165,3 grados. Bueno, y está dado el resultante en forma vectorial cartesiana, la magnitud del resultante y los ángulos que forma el resultante con respecto a cada uno de los ejes coordenados.